Estaba diciendo yo que los rollos del Mar Muerto son el descubrimiento en materia de arqueología bíblica más importante de toda la historia. En primer lugar, por el tamaño del descubrimiento. Estamos hablando de la recuperación de más de 900 documentos, de los cuales aproximadamente 650 eran desconocidos. Es decir, de esos 900 documentos que se recuperaron, 250 son copias de algún libro de la Biblia. Casi toda la Biblia hebrea, o sea, lo que en cristiano se le llama Antiguo Testamento, casi toda la Biblia hebrea se recuperó en copias de los rollos del Mar Muerto. Solamente de un libro no se han encontrado copias, y es el libro de Esther. Pero de todos los demás libros se encontraron una o varias copias entre los rollos del Mar Muerto. Estamos hablando de más o menos 250 de los documentos que se encontraron ahí son copias de textos bíblicos. Pero los otros 650 son otros documentos, la gran mayoría de los cuales no se conocían. Estamos hablando de que se recuperaron algunos documentos apocalípticos, ahorita voy a explicar qué es la literatura apocalíptica, que ya se conocían en copias preservadas por comunidades cristianas antiguas, principalmente comunidades coptas, es decir, este tipo de cristianismo que se desarrolló en Egipto y Etiopía en la antigüedad. De ahí preservamos copias de algunos libros, como por ejemplo el libro de los jubileos, los libros de Enoc o los testamentos de los 12 patriarcas. Pero eran poquitos libros apocalípticos judíos los que se conocían. De repente, los rollos del Mar Muerto nos ofrecen toda una biblioteca de literatura apocalíptica judía. Fragmentaria, lamentablemente, o sea, la gran mayoría de los rollos son apenas pedazos o fragmentos, de repente una hoja, de repente dos, o de repente un rollo incompleto o carcomido a la mitad. En fin, son documentos que tienen en términos generales casi, los más nuevos, los más recientes, tienen casi 2000 años de antigüedad. Los más viejos andan por ahí de los 2200, 2250 años de antigüedad. Entonces, estamos hablando de rollos que llevan ya muy deteriorados, pero bueno, estamos hablando de 650 libros, textos, la abrumadora mayoría de ellos que no conocíamos. Y aquí viene la parte verdaderamente importante, lo que hace muy relevante este descubrimiento, y es que gracias a estos documentos, los especialistas han podido reconstruir en sus rasgos generales, muy generales pero muy completos, las características de lo que fue el judaísmo apocalíptico de la antigüedad. Un tipo de judaísmo que no conocíamos bien. Teníamos noción de la existencia de esta tendencia judía por algunos pocos fragmentos en el texto bíblico. En el Antiguo Testamento, Tanaj, la Biblia hebrea, solamente por el libro de Daniel. Es el único libro apocalíptico que se conserva allí. Se conservan otros fragmentos insertos en algunos otros libros. Por ejemplo, en el libro de Joel, estamos hablando ya de los profetas menores, estos últimos libros chiquitos que están en el orden del Antiguo Testamento, o sea, de las Biblias cristianas, son los últimos libros que están en el Antiguo Testamento antes de que comience el Nuevo. En el libro de Joel tenemos algunos fragmentos preapocalípticos o semiapocalípticos. En el libro de Zacarías, los últimos 3 capítulos tienen un perfil ya más claramente preapocalíptico, y el libro de Malaquías también tiene algo de eso. Miqueas también tiene ahí algunos fragmentos similares en esto. Pero digamos, todavía son textos en donde la apocalíptica como tal no está plenamente definida como estilo literario y como concepto teológico. En el libro de Daniel sí. Ahorita voy a explicar en qué consiste el estilo literario y el concepto teológico. Bien, entonces teníamos otra serie de libros, ya mencioné algunos, jubileos, testamentos de los 12 patriarcas, el libro de Enoc, el 4.º libro de Esdras, otros libros apocalípticos evidentemente escritos en un ambiente judío, pero que nada más los conocíamos por copias cristianas y copias que evidenciaban alteraciones por parte de copistas cristianos. Es decir, que los copistas cristianos cambiaron algún sentido, algunos párrafos o incluso agregaron algunos detalles para adaptarlo a sus creencias cristianas. Entonces, sabíamos que habían habido judíos que escribieron este tipo de libros, pero no teníamos las versiones originales
originales, netamente judías. Y bueno, y aparte, en el Nuevo Testamento tenemos vestigios de lo que debió ser esa ideología judía, aunque por supuesto otra vez filtrada ya por la tradición cristiana. Entonces tenemos, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos fragmentos evidentemente apocalípticos. Hay un discurso de Jesús netamente apocalíptico que está en Mateo 24, en Marcos 13 o en Lucas 21. O sea, cada uno de estos capítulos expresa diferentes versiones de este mismo discurso. Tienen diferentes énfasis teológicos, o sea, hay diferencias muy interesantes, pero en general estamos hablando de un discurso netamente apocalíptico o emparentado con la ideología apocalíptica del judaísmo de la época. Y en los propios evangelios sinópticos, aunque no hay otros fragmentos tan claramente apocalípticos, estamos hablando de ideas apocalípticas que se aparecen allí. Pasa lo mismo con las epístolas de Pablo. No tenemos allí un fragmento que uno puede decir esto es genuina literatura apocalíptica, pero sí tenemos una gran cantidad de contenidos. Los más interesantes están en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, que es donde Pablo habla de la futura llegada del anticristo y cosas por el estilo, donde podemos ver ideas apocalípticas. Entonces, en estos libros tenemos ahí una fuerte, digamos, un fuerte eco de lo que fue el pensamiento apocalíptico judío, aunque ya traducido al lenguaje y a teología cristiana. Y, por supuesto, tenemos al final del Nuevo Testamento el Apocalipsis de Juan, que de hecho este es el primer libro apocalíptico que entendieron en sus debidas proporciones los especialistas, y por ello a toda la literatura que medio se parece al Apocalipsis de Juan le empezaron a llamar literatura apocalíptica, o sea, de ahí viene el nombre. Aunque después la connotación tomó otro matiz, porque esto ya fue, yo creo, coincidencia, accidente, buena suerte. La palabra apocalipsis queda muy bien para el género apocalíptico. Y voy a explicar por qué. Ahora sí, voy con lo que es el estilo y las características teológicas. Apocalipsis en griego significa revelación. Por eso, por ejemplo, en inglés ustedes van a encontrarse que el último libro del Nuevo Testamento no se llama Apocalipsis, se llama The Revelation, la revelación de Juan el Apóstol. Y hay algunas Biblias en español que lo ponen así, la revelación. Bueno, Apocalipsis, revelación, es lo mismo, nada más es la palabra en griego. La idea apocalíptica original, judía, es que el fin de los tiempos está a punto de ocurrir. O sea, esta idea de que ya es inminente que venga el fin del mundo es antiquísima. O sea, no fue del 2012. Es, por lo menos en términos de arqueología bíblica, sabemos que la primera vez que anduvieron con esta idea muy alborotados fue en el año 164 antes de la era común. Así de antiguo es este asunto. Pero bueno, entonces, en esta idea de el inminente fin del mundo, se supone, la creencia es que Dios envía un ángel o varios ángeles para darle a alguien, no un profeta, y ahorita explico por qué no se le considera un profeta, pero en este sentido sí sería un vidente, para darle a un vidente una revelación, o sea, en griego, un apocalipsis. Y entonces, por medio de esta revelación, Dios le muestra a esta persona, digamos, las ideas básicas para poder entender cuándo va a ser el fin y cómo va a ser el fin. Es decir, para poder entender o explicarle a los demás, al resto de la comunidad religiosa a la que pertenece, cuáles son las características que va a tener este proceso del fin del mundo. Entonces, según la tradición judía, la era de los profetas terminó con el profeta Malachi, que en español es Malaquías, y en el orden de los libros como lo pone las Biblias cristianas, el Antiguo Testamento termina justamente con Malaquías. Entonces, según la tradición judía, hasta ahí terminó la revelación verdaderamente profética y comenzó solamente, digamos, lo que sería redundar sobre la revelación que ya habían recibido todos los profetas, desde Moisés, el más grande de todos los profetas, hasta Malaquías. Entonces, no se revela nada nuevo. Lo que viene a revelar
esta es la teología apocalíptica, lo que se viene a revelar es un nuevo sentido para entender esa revelación. Entonces, ya no son profetas en estricto, son videntes, o sea, gente que recibe visiones, gente a la que no se le manifiesta Dios directamente, que esta es la característica del profeta. En la tradición judía, el profeta es aquel que se comunica directamente con Dios, es decir, que tiene una revelación directa de Dios. Los videntes de la tradición apocalíptica nunca tienen una revelación directa de Dios. Toda la revelación la reciben por medio de ángeles o de seres celestiales. Esta es una característica muy precisa de la literatura apocalíptica. Entonces, Dios selecciona a alguien, lo escoge, un vidente, manda a un ángel y el ángel le da una revelación. Y en esta revelación, ¿qué es lo que va a manifestarse? El plan de Dios para el fin del mundo, punto, en resumidas cuentas. Claro, hay un montón de cosas que se derivan de allí y aquí es donde empiezan las particularidades interesantes de la literatura de Qumran, es decir, de los rollos del Mar Muerto. Y es que es una literatura que no todos los libros hablan de este tipo de revelaciones. O sea, se me apareció un ángel y me dijo que el fin ya viene. Ok, hay varios libros que sí, pero no todos. De hecho, la minoría son los que tienen este tipo de revelaciones. Los demás, de repente, son, por ejemplo, textos litúrgicos, o sea, textos, digamos, muy parecidos a los salmos, o salmos de Qumran, como ya se les conocen. Salmos de Qumran que se utilizaban evidentemente en sus ceremonias religiosas, o textos administrativos o textos legales, digamos, los textos en donde se nos explica cuáles eran las reglas con las que se tenía que comportar la comunidad de Qumran. O, por ejemplo, textos de exégesis bíblica. O sea, hay, por ejemplo, uno muy famoso, es el llamado Pesher Habacuc, o un libro que se dedica a explicar el significado del libro de Habacuc. Entonces, ahí te van explicando versículo por versículo a qué se refiere todo el contenido de este libro. Bueno, no todo. Habacuc tiene 3 capítulos, el Pesher Habacuc nada más explica 2 de los 3 capítulos. Entonces, digamos que no todos los libros son un apocalipsis, es decir, un libro donde se cuente cómo un ángel le da una revelación sobre el fin de los tiempos a un vidente, pero todos los libros son apocalípticos, es decir, están inmersos en esta idea de que el fin es inminente y por lo tanto nosotros, es decir, la comunidad en la que se generan estos libros, tenemos que comportarnos con un nivel de pureza especial porque somos el verdadero Israel y somos los que vamos a ser salvados por Dios cuando venga el fin del mundo. Y a partir de nosotros se va a regenerar todo el pueblo de Israel. Entonces, esta, digamos, es la lógica apocalíptica, la lógica de la teología apocalíptica. El fin está cerca y nosotros como comunidad especial, como comunidad de elegidos de Dios, tenemos que vivir en esos estándares de pureza extrema porque somos quienes vamos a ser salvados por Dios de toda la desgracia que se va a cargar al mundo. O sea, todos los fines del mundo son más o menos parecidos, como podrán darse cuenta, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el estilo literario? La retórica apocalíptica, la forma en la que los libros apocalípticos se redactaban siempre fue de un estilo muy abigarrado, podríamos decirle, ya utilizando términos más para acá, muy barrocos, o sea, verdaderamente enredados, difíciles, es una retórica muy compleja, no necesito explicárselas, si ustedes alguna vez han leído el Apocalipsis de Juan o el libro de Daniel, se habrán enfrentado a este tipo de discursos llenos de símbolos, llenos de alegorías, llenos de metáforas, en donde no queda claro, te explican de repente algunas cositas, pero no te lo explican todo. Entonces, evidentemente es una literatura que en términos generales le llamamos iniciática. ¿A qué me refiero con iniciático? A que tenías que pasar por un proceso de iniciación para integrarte al grupo y en ese proceso de iniciación te iban a dar las bases para que luego pudieras entender toda la retórica simbólica que se maneja dentro del grupo. Y eso lo hemos podido ver en los rollos del Mar Muerto, en los textos que hablan sobre cómo se organiza la comunidad. Es decir, tú para integrarte en la comunidad de Qumran en la antigüedad,
tenías que pasar por un periodo de pruebas, es decir, un periodo de iniciación, hasta que por fin eras aceptado. Era un año de pruebas. Y luego, una vez que eras aceptado como miembro, tenías que subir en 3 niveles hasta que ya llegabas al último nivel, que era, no tenemos los títulos exactos que le daban a cada nivel, pero digamos, es lo que va desde aprendiz hasta maestro. Un molde que utilizan a lo largo de la historia todos los grupos de tipo iniciático, como en la actualidad pueden ser los Rosacruces o la masonería. Estos 3 grados básicos esenciales, desde el ser aprendiz hasta ser maestro. Y se supone que solamente al final de este proceso ya conoces todos los códigos para que puedas entender este lenguaje simbólico. Pero entonces, obviamente, no conocemos cómo era, digamos, en la práctica. Tenemos ahí las características escritas, pero no tenemos ninguna narración de cómo era todo el proceso de instrucción y de iniciación de, digamos, los legos que entraban a la comuna de Qumran. Así que no conocemos con precisión la manera de interpretar los códigos apocalípticos. Entonces hay grandes discusiones entre los especialistas sobre qué significados pueden tener determinados simbolismos, determinadas analogías, determinadas metáforas. Y bueno, es un tema que siempre va a estar abierto. Bueno, estas eran las características literarias de la literatura de Qumran. Una literatura eminentemente simbólica. O sea, no te decían las cosas derechas como van, sino siempre expresándose con recursos simbólicos. A veces menos, por ejemplo, como en los códigos legales, para lo que es normatividad del grupo, bueno, ahí es un poco más explícito, aunque de todas maneras aparecen ideas simbólicas o metafóricas. O de plano, los textos apocalípticos, por ejemplo, este que les mencionaba hace rato, el Pesher Habacuc, está plasmado de simbolismos. O sea, ha sido un problema interpretar de qué se trata, la explicación que le dan al libro de Habacuc. Pues bueno, esta es la característica literaria clásica de los rollos de Qumran. Ahora, ¿qué es Qumran? Qumran es el nombre actual en árabe de una zona ubicada a orillas del Mar Muerto, en Israel, y básicamente se refiere, cuando hablamos de Qumran, nos referimos básicamente a un monasterio. Las ruinas del monasterio allí están. Es un sitio turístico y arqueológico importantísimo para Israel. Si alguna vez tienen ocasión de ir a Israel, no dejen de ir al Mar Muerto y a Qumran específicamente. Estamos hablando de algo que fue, todo parece indicar que fue un monasterio. Hay por ahí algunas hipótesis alternativas que hablan que habría sido un palacio de recreo del rey Herodes. Eso la gran mayoría de los especialistas lo descartan. Otra hipótesis un poco más interesante sería que habría sido una fábrica de cerámica nada más, pero también la mayoría de los especialistas la descartan. El casi consenso de los especialistas es que se trató de un monasterio en donde radicó una secta muy radical del movimiento esenio. Aquí es donde entran en colación los famosos esenios. Bien, sabemos por las descripciones que tenemos en literatura antigua, principalmente las que nos dan Plinio, Filón de Alejandría y Flavio Josefo, se deduce de sus explicaciones que los esenios no eran un grupo homogéneo, tenían diferentes tipos de subgrupos. Entonces nos queda claro que el grupo de Qumran era, digamos, una subdivisión, una forma del grupo esenio. La más radical, hasta donde aparentemente podemos deducir, y era de línea apocalíptica. No nos queda claro si todos los esenios eran de línea apocalíptica o nada más los qumranitas, pero bueno, por lo menos en el caso de los qumranitas nos queda claro que son esenios apocalípticos. Entonces, cuando se habla de las sectas judías de la época, generalmente se habla de saduceos, fariseos, helenistas y esenios. Este término, esta manera de ubicar a los esenios allí es un tanto imprecisa, porque los esenios, hasta donde queda claro, no eran precisamente una secta. Los esenios de Qumran tenían ideas, creencias muy particulares, no necesariamente compartidas por los demás esenios. Más bien, los esenios se referían a toda esta estructura iniciática, es decir, a grupos que para ingresar tenías que pasar por todo este proceso de iniciación y luego involucrarte en una instrucción en 3 etapas, desde aprendiz y el punto intermedio y luego el de maestro. Entonces, más bien, todo parece indicar que los esenios
habrían sido, digamos, un grupo más parecido a lo que es hoy la masonería que una secta religiosa específicamente. O sea, para que me entiendan a qué me refiero con que es impreciso llamar a los esenios una secta judía, es como si ahorita dijéramos que el cristianismo tiene católicos, protestantes y masones. O sea, no, masones no entra en esa clasificación, porque es otro tipo de asunto. Hay católicos masones y hay protestantes masones. Entonces, no es otra secta. Aparece que los esenios más bien habrían tenido una estructura logial, o sea, no de sinagogas, sino de logias, y funcionarían en este otro nivel. Ahora, es más exacto hablar entonces, si vamos a hablar de sectas o de tendencias religiosas, de saduceos, fariseos, helenistas y apocalípticos, y ahí estarían incluidos este tipo de esenios. Y por supuesto también otros judíos que no fueran esenios, pero sí fueran de tendencias apocalípticas. Bien, entonces, este es el entorno de donde surgen los rollos del Mar Muerto. Esta fue la secta que más o menos en un lapso de aproximadamente 200 años se dedicó a recopilar textos antiguos, textos que ya se habían escrito, los más antiguos tal vez desde el siglo III antes de la era común, pero que más o menos a partir de mediados del siglo II antes de la era común, por ahí del año 150, digamos, se excluyeron de la sociedad judía en Qumran, se aglutinaron allí y empezaron a recopilar textos apocalípticos que ya existían y a producir nuevos textos apocalípticos. Y lo siguieron haciendo hasta el año 68 de la era común. En el año 68, el monasterio de Qumran fue destruido por las tropas romanas, evidentemente porque quienes estaban allí estaban involucrados en la rebelión armada contra Roma que había estallado 2 años antes. Y es que toda esta idea apocalíptica, la teología apocalíptica, todo esto de que el fin del mundo ya viene, generalmente gira en torno a la idea de que el mundo va a ser purificado, es decir, el fin del mundo se va a realizar como acto de purificación de Dios hacia toda la humanidad por medio de una guerra brutal. Entonces, las ideas apocalípticas originales que empiezan antes del año 164 y llegan en ese año a su culminación, tenían la idea de que esa guerra del fin del mundo, la guerra que habría de purificar al planeta entero y de la que habría surgir el reino de Dios en la tierra, esa guerra era la guerra que los judíos tuvieron contra Antíoco Epífanes, la guerra que se nos cuenta en los libros de Macabeos y cuyo resultado, cuya victoria judía se celebra en la fiesta de Hanukkah. De esa época proviene la primera gran tanda de libros apocalípticos, el primer gran auge de la ideología apocalíptica, creyendo que esa era la guerra del fin del mundo. Obviamente no fue la guerra del fin del mundo, sí, los judíos ganamos esa guerra, pero el mundo siguió con su curso, siguió rodando, siguió evolucionando la historia, y entonces la gente de ideas apocalípticas se aglutinó otra vez en Qumran. También todo parece indicar que el líder de este grupo tuvo conflictos fuertes con la casta sacerdotal de Jerusalén, concretamente con algún sumo sacerdote, cuya identidad no está todavía clara, pero las investigaciones o los análisis tienden a señalar que habría sido un conflicto con el sumo sacerdote Juan Hircano, y entonces este grupo decide huir al desierto, bueno, refugiarse en el desierto y se establecen en Qumran. Entonces, a partir de ahí reinician con sus especulaciones pretendidamente proféticas y paulatinamente van a llegar con el paso de los años a la conclusión de que la guerra del fin del mundo es una guerra contra los romanos. Obviamente esto ya se da más de un siglo después, cuando los romanos ya están ocupando Judea. Los romanos llegan a Judea, la toman como provincia romana en el año 63. Entonces, a partir de ahí empiezan a volverse cada vez más tensas las relaciones con Roma. En el año 40 antes de la era común hay una primera rebelión. En el año 6 de la era común hay otra rebelión. En el año 36 hay una serie de disturbios muy fuertes en la zona de Samaria. En el año 55 hay un ataque de sicarios en el Monte de los Olivos que vienen dirigidos por alguien que nada más Flavio Josefo lo identifica como el egipcio
las tropas romanas masacran a este grupo en el Monte de los Olivos. Entonces, bueno, es toda una época, estamos hablando desde el año 40 hasta el año 66, o sea, estamos hablando de más de 100 años en los que se fue intensificando el nacionalismo judío antirromano. Entonces, en todo este periodo se fue reforzando la idea de que ahora sí, esta va a ser la guerra del fin del mundo. Entonces, antes del año 66, en los últimos años previos al levantamiento contra Roma, otra vez viene la exacerbación de ideas apocalípticas. Y bueno, viene la guerra, ahora fueron los judíos quienes fueron derrotados, los romanos aplastan la rebelión judía y con ello termina, es decir, el judaísmo que sobrevive después de esta guerra brutal, que dejó como saldo la destrucción de Jerusalén y del templo, el lugar más sagrado para el judaísmo de esa época. Después de eso, el judaísmo sobreviviente, que es el judaísmo específicamente fariseo, dictaminan que la ideología apocalíptica ha sido una ideología perniciosa para el pueblo judío, porque fomentó la idea de que no había problema en pelearnos contra la maquinaria militar más brutal de todo el mundo, porque Dios nos iba a dar una victoria milagrosa y no la dio. Entonces los fariseos llegan a la conclusión de que esta idea es nociva, está equivocada, y entonces la destierran, la eliminan del judaísmo. Y por eso el judaísmo a partir del siglo II, cuando se reorganiza, como lo conocemos hasta el día de hoy, como judaísmo rabínico, excluye la especulación apocalíptica, la deja completamente fuera. Entonces, la influencia de las ideas apocalípticas en el judaísmo del siglo II en adelante es marginal, casi accidental. Pero la tradición cristiana recupera muchos de estos libros, los reinterpreta, los reconstruye, plantea otro tipo de teología, es decir, tiene lógica, o sea, tomaron libros apocalípticos judíos, evidentemente no terminaron de entenderlos, porque se referían básicamente a un fin del mundo que terminaría en una guerra contra Roma, una guerra material, humana. La tradición cristiana va a darle una dimensión espiritual a las ideas apocalípticas y va a construir su propia versión de la apocalíptica. Y el primer ejemplo, así perfectamente bien consolidado, lo tenemos en el Apocalipsis de Juan. Este es un libro que ya no habla de una guerra física, de una nación levantándose contra un imperio, que fue lo que pasó con Judea levantándose contra Roma. En el Apocalipsis ya se habla de este fin del mundo o de este fin del eón, una palabra griega que no necesariamente se tiene que interpretar como fin del mundo material, sino el fin de una era, así se puede entender, termina una era y empieza otra, en un sentido espiritual, ya va por otra línea, pero de allí viene que el cristianismo haya recuperado las ideas apocalípticas, claro, reinterpretadas, pero que por eso algunos libros apocalípticos, como los que ya mencioné, Enoc, Jubileos, Testamentos de los 12 Patriarcas, sobrevivieran en comunidades cristianas, y de ahí que los conociéramos. Bien, ese es el entorno general de lo que fue el mundo apocalíptico, de donde surgieron los rollos del Mar Muerto. Ahora bien, ¿cómo se encuentran los rollos del Mar Muerto? Bueno, por accidente, un beduino que se le pierde una cabra, se mete a una cueva, ahí en la zona de Qumran. La cueva tenía una bajada, el chavo, un muchacho de 7 años, toma una piedra y la lanza para ver qué tan profunda es la cueva y ver si es posible que la cabra esté por ahí. La piedra cae y oye que rompe una vasija, se oye cómo se rompe una vasija. Entonces baja a ver y encuentra vasijas y adentro de las vasijas manuscritos antiguos. Bueno, los beduinos ya se la saben de memoria, que este tipo de cosas se vendían muy bien en el mercado negro, el mercado de arqueología pirata, bueno, no pirata, sino clandestina, más bien. Entonces, bueno, los beduinos sacan una primera tanda de manuscritos, los venden, y cuando los especialistas se dan cuenta de esto, empiezan a intentar comprarlos. Los primeros manuscritos que se vendieron quedaron un poco dispersos, pasaron muchos años para que se pudieran otra vez juntar. Pero bueno, entonces ya empiezan las exploraciones arqueológicas, las misiones arqueológicas para empezar a recuperar la mayor cantidad de manuscritos posibles. En el lapso de 9 años se identificaron 11 cuevas en Qumran, en la zona de Qumran,
en las que se encontraron vasijas con manuscritos. Entonces, por eso, siempre que vean un rollo del Mar Muerto, una referencia a un rollo del Mar Muerto, van a ver que se llama, por ejemplo, 4Q246. O sea, 4Q significa cuarta cueva de Qumran, 4Q. Puede ser 1Q, 2Q, 3Q, hasta 11Q. Eso señala en qué cueva fue encontrado. Y el número que viene después señala que es el número de fragmento o de manuscrito que se clasificó. Pero de esa manera, en lo que se iban a traduciendo, se fueron así les fueron poniendo, pues, para identificarlos. Ya mucho después lograron, bueno, esto es una copia de Isaías, ¿no? Pues bueno, ya se llama Isaías, pero mientras se llamaba 4Q7, por ejemplo. Entonces, se empiezan a recuperar los rollos, se integra un equipo multidisciplinario de especialistas dirigidos por el sacerdote católico francés Roger de Vaux, se escribe, por si lo quieren buscar luego en internet, alrededor de lo que era la escuela bíblica de Jerusalén, una institución francesa de la Iglesia Católica Francesa en Jerusalén, todavía en la época en la que Jerusalén era parte de un protectorado británico, en 1947. En 1948 viene la independencia de Israel, entonces Israel queda en control de todo eso, de todo ese material, de todo ese grupo, pero Israel no mete ningún cambio en el asunto. Se empiezan a involucrar especialistas judíos, como Yigael Yadin, fue uno de los más importantes porque fue un gran general en la guerra de independencia, pero también era un grandísimo arqueólogo. Entonces Yigael Yadin también se involucra en la investigación de los rollos del Mar Muerto, pero Israel decide no alterar la estructura, respeta a la Escuela Bíblica de Jerusalén. Roger de Vaux sigue al frente del equipo multidisciplinario y entonces empieza todo el proceso de recuperar la mayor cantidad de textos, que esto se va a extender hasta 1956, y el proceso de traducirlos. Bueno, primero de clasificarlos, que muchos textos no eran más grandes que una mano, eran cositas así, de repente fragmentos que tienen 3 renglones, 4 renglones, y de cada renglón nada más hay 2 o 3 letras. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Quién sabe? ¿De qué otro libro era? ¿Quién sabe? Literalmente era armar un rompecabezas con miles y miles de piezas, que no sabes cuántos libros hay. O sea, imagínate, de repente entrabas a la cueva, encontrabas los fragmentos, pero encontrabas ya los cachitos, nada más, así en medio del rollo. Entonces, bueno, digo, en medio de la vasija, y en una vasija no cabía un rollo, cabían varios. Entonces, ¿cuál cachito? Bueno, ¿cuántos rollos eran? ¿Cuáles cachitos corresponden a qué rollos? ¿En qué orden van? La gran mayoría de los fragmentos fue imposible identificarlos, armarlos así de entrada. Entonces, simplemente los iban clasificando, por eso el número 11Q25, 11Q26, etcétera, los iban almacenando y bueno, una vez que se recuperaban, entraban a una bodega en condiciones de clima controlado para que no se deterioraran más, y a partir de ahí, Roger de Vaux y su gente, que a su vez cada uno de estos especialistas tenía a sus becarios, por decirlo así, y empezar a trabajar a ver cuáles armaban con cuáles. Entonces, era un rompecabezas que no sabes qué tamaño tiene, eran muchos rompecabezas, no sabes cuántos son, no sabes qué tamaño tienen, no sabes en qué orden van, no sabes nada. Trabajo dificilísimo. Entonces, por supuesto, el trabajo se concentró en los fragmentos mayores. Se recuperó, por ejemplo, un rollo completo del profeta Isaías. Es el rollo mejor conservado de los rollos del Mar Muerto. Falta una parte al final. O sea, falta este espacio, este margen en blanco que normalmente va al final de todas las páginas de cualquier documento. Y de repente se come ahí algunas líneas en algunas partes. Pero es un rollo que está completo de principio a fin, con solamente algunos faltantes ahí. Es el único, el rollo de Isaías es el único que se conservó casi completo. Todos los demás les faltan en mayor o menor grado algún fragmento. Pero bueno, entonces empezaron a concentrar en los rollos que estuvieran mejor conservados para empezar con la traducción de esto. Y bueno, se recuperan, por ejemplo, versiones en arameo y en griego, en hebreo, del libro de Enoch.
de este libro que habían conservado los etíopes y los egipcios, pero lo habían conservado en copto, la traducción en copto. Ahora se recupera la versión original. Se empiezan a recuperar versiones, por ejemplo, del libro de los jubileos, de los testamentos de los 12 patriarcas, del 4 de Esdras, es decir, de toda esta literatura apocalíptica conservada solamente en copias cristianas. De repente se empezaron a recuperar copias fragmentarias. Lamentablemente no tenemos ninguno de estos libros completo en su versión judía original, pero bueno, se pudo comprobar, ya se sospechaba, pero se pudo comprobar que efectivamente estos libros habían sido escritos en un ambiente judío apocalíptico. Se empiezan a conocer libros nuevos, libros que ni siquiera teníamos idea de su existencia. Por ejemplo, una serie de textos sobre el profeta de Daniel. O sea, se han recuperado 7 copias del libro de Daniel, pero se han recuperado copias de otros 3 libros relacionados con el profeta Daniel y que no se conocían. Se recuperó un libro o una serie de libros sobre la Nueva Jerusalén, tema muy interesante porque Apocalipsis 21 y 22 nos habla de la Nueva Jerusalén. Una vez hice un experimento, fue muy divertido, tomé un fragmento de Qumran y lo revolví con un fragmento de Apocalipsis 21, y nadie se da cuenta de la diferencia, que son 2 fuentes diferentes. Parece el mismo texto. Es muy interesante que en Qumran nos encontráramos este texto sobre la Nueva Jerusalén. También nos encontramos un texto, bueno, ella me incluye, o sea, como humanidad, nos encontramos un libro sobre Melquisedec, un personaje que Génesis nada más menciona en el capítulo 14, una vez, punto, un rey ahí con el que Abraham tuvo trato, pero que en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, se habla mucho de Melquisedec. Entonces llama la atención, ¿por qué tanta importancia de repente en un libro del Nuevo Testamento? Bueno, ya vimos que en la literatura apocalíptica Melquisedec era un personaje muy importante. Probablemente, o sea, todo parece indicar que los autores de estos libros identificaban a Melquisedec como el mismísimo arcángel Mijael, el guardián de Israel. Entonces, por eso tiene una importancia muy relevante en la literatura apocalíptica. Pero bueno, en fin, se empezaron a traducir los textos mayores, los principales libros, no los principales libros por el valor que tuvieran dentro de la secta, sino porque eran los fragmentos más grandes o más completos, los que se podían traducir. Y entonces empezó también toda la especulación sensacionalista. De repente, lo de los rollos del Mar Muerto en los años 50 y 60 era todo un tema. Cada que se traducía algo, se publicaba algo, los periódicos en Estados Unidos lo publicaban a veces hasta en primera plana, pero siempre lo publicaban en el sesgo sensacionalista, ¿no? O sea, ya ves cómo funciona la prensa. Esto de las fake news o de la posverdad no tiene nada de nuevo, es de lo más antiguo. Entonces, de repente empezaron a crecer las especulaciones de que habían puesto a Roger de Bow ahí, o sea, un católico, en cuanto a su línea personal, podemos definirlo incluso como un católico recalcitrante, que lo habían puesto ahí para proteger a la iglesia, para que no se publicara nada que pudiera destruir a la iglesia, porque seguramente en los rollos del Mar Muerto se iba a encontrar la verdadera historia de Jesús. O sea, cuando empiezan a decir, son textos escritos más o menos entre el año 200 o 250 tal vez, los más viejos, antes de la era común, y el año 68 de la era común, entonces dicen, bueno, o sea, Jesús vivió justamente en ese lapso final. Entonces ahí debe estar la verdadera historia de Jesús y el verdadero origen del cristianismo, y esto va a destruir a la iglesia. Y bueno, Roger de Bow y su equipo iban sacando información a cuentagotas, información en la que no se decía nada ni de Jesús, ni de la iglesia, ni del cristianismo, y entonces empezaron todas estas sospechas rupestres de que Roger de Bow estaba ahí para manipular la información. La realidad es que no. Roger de Bow sí era un católico muy radical, o sea, fanático, se podría decir a nivel personal, pero ante todo fue un arqueólogo siempre profesional. Y el trabajo que hizo sigue siendo valorado como un trabajo de primer nivel por los especialistas católicos, ateos, protestantes y judíos que después de él han seguido trabajando con los rollos del Mar Muerto. O sea, no conozco a ningún especialista serio, independientemente de su línea personal, repito, católico, protestante, judío, ateo,
no conozco a ninguno que haya hablado mal del trabajo que hizo Roger de Boer. ¿Por qué fue tan difícil? ¿Por qué la información salía a contagotas? Pues porque era muy difícil hacer el trabajo de traducción. Ya les dije, la mayor parte de los fragmentos son pequeños. O sea, ya pensar en encontrarte una página completa era un sueño. Nunca, casi nunca te encontrabas siquiera una página completa. Te encontrabas fragmentos. A veces fragmentos de un buen tamaño que le puedes leer algo ahí. Lo leías e mira, esto es un fragmento del Deuteronomio. Entonces, bueno, ya encontramos un pedazo del Deuteronomio. O esto es un texto que parece un salmo. No es ningún salmo, pero tiene todo el estilo literario de un salmo. Ok, entonces parece que los qumranitas tenían sus propios salmos. Oh, mira, este otro texto habla de que así se interpreta este pasaje y te da una explicación del libro de Habacuc. Esto es parte de un comentario al libro de Habacuc. Pero hijo, esos eran, en buen mexicano decimos, garbanzos de a libra. O sea, era excepcional que te encontraras fragmentos de los que podías obtener suficiente información como para saber de qué libro se trataba o de qué se trataba ese libro. La gran mayoría eran cachitos o cachititos de los que no podías sacar a veces nada. Entonces el trabajo de reconstrucción fue muy difícil, muy difícil. De repente, avances científicos a partir de los años 70 empezaron a facilitar las cosas. Por ejemplo, se pudo comprobar que digamos, un pliego de pergamino o de papiro aplica igual, aunque son muy pocos los fragmentos de papiro que se encontraron, porque el papiro es papel. Entonces ese sí es más biodegradable que el pergamino. Entonces lo que sobrevivió en papiro es poquísimo. La mayoría es pergamino, pero visto en el microscopio, digamos que cada piel, o sea, porque al final de cuentas el pergamino es eso, un pedazo de piel de una vaca. Cada piel, cada vaca tiene características muy particulares. Entonces, el tipo de, digamos, estructura a nivel microscópico de un fragmento de pergamino nunca es idéntico al de fragmento de otro pergamino. Es como la balística, hagan de cuenta, o sea, así como cada bala, cada pistola deja su huella en cada bala, y de ahí que una prueba de balística puede identificar de qué pistola salió un disparo. En el microscopio, digamos, el tejido cutáneo del pergamino, puedes identificar qué fragmentos son de la misma hoja. Entonces, ya que se tuvo este tipo de recursos científicos, se pudo avanzar en decir, estos cachitos son de la misma hoja. Y entonces, bueno, ya tienes idea, por lo menos, de cuáles piezas corresponden a un rompecabezas. Y bueno, así empiezas a armar más rollos o más fragmentos. Entonces, bueno, si tú vas a las bases de datos que se tienen ahora digitalizadas, busca Dead Sea Scroll en inglés, Dead Sea Scroll, o sea, rollos del Mar Muerto en inglés, y vas a encontrar imágenes, búscalo en imágenes, vas a ver que en muchas imágenes ya están ahí 3 o 4 cachitos puestos juntos, que sabemos que son de la misma página por esta revisión, digamos, a microscopio. Entonces fue un trabajo lentísimo, que de hecho acaba de terminar. Prácticamente la traducción de los rollos del Mar Muerto se acaba de terminar, digamos, entre que lo tradujeron, lo discutieron y lo editaron, apenas entre los años 90 y los primeros años del siglo XXI. Así de lento fue el proceso. O sea, se echaron prácticamente 60 años traduciendo y publicando lo que se puede traducir. O sea, obviamente no se han traducido los fragmentos ilegibles. Lo que se puede traducir apenas. Nos lo acaban de terminar entregado hace unos 15 años, y quien culminó este monumental trabajo es un filólogo español de primerísimo nivel, se llama Florentino García Martínez, que ahorita ya debe andar por los 80 años de edad, una verdadera eminencia en este tema, y es quien, digamos, se encargó de terminar, de concluir todo este proceso de traducción y edición. En el Inter hubo aportaciones buenísimas. Por ejemplo, uno de los trabajos previos que en su momento tradujo y publicó todo lo que se podía traducir fue Gesa Vermes, un erudito judío húngaro originalmente, luego nacionalizado inglés, uno de los grandes eruditos en materia de rollos del Mar Muerto. Él murió hace unos 10 años, tal vez 8 años. Bueno,
Alrededor de todos ellos han venido una gran cantidad de especialistas que son verdaderas eminencias en estas materias, como James Van der Kamp, uno de los más importantes, Frank Moore Cross, otro también muy importante, Julio Trebolle, otro especialista español de primerísimo nivel, y bueno, uno que nos es muy entrañable en el medio judío, que es el doctor Adolfo Reutemann, que bueno, imagínense qué nivel de especialista es Adolfo Reutemann, que es de hecho el que tiene la llave de donde se guardan los rollos del Mar Muerto. O sea, es el cuidador oficial por parte del gobierno de Israel de los rollos del Mar Muerto. Es uno de los mayores especialistas en esta materia a nivel mundial. Pero bueno, el trabajo de todos estos especialistas ha sido meticuloso, cuidadoso y bien hecho, o sea, científico verdaderamente. Sí, cada quien podía tener sus posturas religiosas personales, pero supieron anteponer su profesionalismo como arqueólogos, filólogos, biblistas, etcétera, a su postura individual. Entonces, el trabajo que se ha hecho es soberbio, es excelente. No hay conspiraciones en esto. Para desgracia de muchos o para sorpresa de muchos, de los que estaban esperando un rollo que sacara las cartas de Jesús a su esposa, hay por ahí un libro, perdón la expresión, sí me voy a exceder un poco, pero no hay otra manera de definirlo. Vamos a decirle un libro pedorrísimo, escrito por William Leigh y John Weigand, este par de autores sensacionalistas que escribieron todo este choro sobre el Santo Grial, que luego usaron para el Código Da Vinci, escribieron un libro sobre los rollos del Mar Muerto, los rollos escondidos del Mar Muerto, y a partir de una serie de especulaciones de lo más falaces, o sea, una farsa de especulaciones, llegan a la conclusión de que el Vaticano tiene escondidos rollos del Mar Muerto en donde están unas cartas escritas por Jesucristo. ¿En qué se basan? En nada. O sea, debería haber esto, pero no está. Entonces alguien lo escondió. A ver, cuando algo no está, significa que no está. O sea, no puedes construir toda una deducción a partir de que si no está es porque alguien me lo está escondiendo. Y si me lo está escondiendo debe ser peligroso. Y si es peligroso, debe decir esto. ¿Ya? Es un libro pésimo. O sea, si algún día quieren leer algo más ficticio que cualquier ficción, que cualquier novela, esos libros deberían estar en la zona de ficción, en las librerías. Malísimo el libro, pésimo el libro. Pero bueno, había todo este público, Weigand y Leigh vendieron cualquier cantidad de libros, millones de libros literalmente, se forraron de dinero con ese tipo de tonterías. Pero bueno, hay gente que se lo cree. La realidad es que el trabajo de traducción y edición de los rollos del Mar Muerto ha sido profesional, ha sido de primer nivel, y la otra realidad que les decía, no le gustó a muchos, es que los rollos del Mar Muerto no nos dicen absolutamente nada sobre Jesús o sobre el cristianismo. Nada. No se ha encontrado una sola referencia ni a Jesús ni a la iglesia original, ni a la iglesia primitiva. Nada. Punto. Por si me quieren después preguntar, de una vez lo contesto, nada. Los rollos del Mar Muerto lo que sí nos han ayudado es a reconstruir el ambiente apocalíptico, las ideas apocalípticas que habían en el tiempo en que vivió Jesús. Y eso nos ha permitido comprender mucho mejor al personaje de Jesús, aunque las controversias ahí siguen. Por ejemplo, entre especialistas, sigue la controversia de si Jesús fue un predicador de tipo apocalíptico o no. Gesa Vermes, por ejemplo, hablando de uno de los grandes especialistas judíos del siglo XX, decía, no, Jesús no fue un predicador apocalíptico. Joseph Klausner tampoco lo aceptaba. Klausner es del siglo, bueno, de inicios del siglo XX, pero Klausner decía, no. Gesa Vermes te decía, Jesús fue un típico taumaturgo galileo. Joseph Klausner decía, no, fue un fariseo. Heinrich Graetz, un historiador judío del siglo XIX, ese sí decía, nah, fue un predicador apocalíptico. Es decir, esa controversia supongo que nunca va a terminar, pero más allá de esa controversia, lo cierto es que los rollos del Mar Muerto nos han permitido reconstruir el ambiente en el que vivió Jesús y en el que surgió el cristianismo. Nos han permitido completar el panorama que teníamos, que incluía, conocíamos bien a los saduceos, a los fariseos y a los helenistas. Lo que no conocíamos era a fondo el judaísmo apocalíptico. Bien, ya lo conocemos. Entonces ya tenemos una comprensión completa del ambiente en el que
vivió Jesús y nació el cristianismo. Y bueno, eso le ha servido mucho a los especialistas para seguir explorando en cuanto a estos temas, ¿no? Pero los rollos del Mar Muerto como tal no nos dicen absolutamente nada, ni de Jesús como persona, ni de la iglesia primitiva como grupo. Pero bueno, aún así, toda la aportación que nos han brindado para entender la evolución del judaísmo, para entender dos cosas. Una, cómo del judaísmo se desprende el cristianismo y cómo el judaísmo evoluciona del judaísmo antiguo hacia el judaísmo rabínico. Los rollos del Mar Muerto nos han permitido reconstruir mucha de la información que nos faltaba, nos permitió atar los cabos sueltos y ahora tenemos una mejor comprensión en términos históricos de lo que es cristianismo y judaísmo rabínico. Entonces, bueno, de allí que todo este cúmulo de textos se considere el descubrimiento en materia de arqueología bíblica más importante de toda la historia. Por lo grande que fue, o sea, es que es encontrarte la cueva del tesoro, o sea, así, escena de película donde salen monedas y monedas y monedas y joyas y vasos de oro y todo lo que quieras, así una cueva llena de eso. O sea, fue eso, la cueva del tesoro. O sea, algo que jamás se imaginaron ni en sus mejores sueños los arqueólogos bíblicos. 900 documentos judíos antiguos, aunque 250 fueran copias del texto bíblico, que esto también fue importante y ahorita les digo por qué, ya para terminar. 900 documentos antiguos, ¿qué? Fragmentarios, chiquitos, no importa, los arqueólogos saben cómo sacarle provecho, cómo sacarle jugo a eso. Descubrimiento maravilloso en ese sentido, pero además que nos permitió reconstruir, o sea, rellenar todo el hueco que teníamos de una época crucial, de la época de transición entre el judaísmo antiguo y el judaísmo rabínico, o de la época en la que surge el cristianismo. Entonces, no nada más es un descubrimiento grandísimo, sino de implicaciones en materia de conocimiento importantísimas. Y bueno, este último tema que voy a tocar ahorita tiene que ver con la Biblia. Uno de los grandes enigmas que teníamos era por qué ciertas variantes textuales del texto bíblico, sobre todo cuando contrastamos el texto bíblico hebreo, el masorético, con el texto bíblico en griego, generalmente el conservado en la Septuaginta. Hay diferencias que parecen errores de traducción de la Septuaginta o que parecía que la Septuaginta o las traducciones en griego habían sido producidas, digamos, mal. Habían sido malos trabajos de traducción. Ahora se sabe que no. Se sabe que estas diferencias existieron antes en los textos bíblicos en hebreo. Es decir, que hubo versiones diferentes de la Biblia en hebreo y que la Septuaginta es traducción de una de estas versiones, que es diferente, es la otra en relación a la que el judaísmo sigue utilizando. Entonces, gracias a los rollos del Mar Muerto, hemos podido corroborar dos cosas de las que había dudas. ¿Por qué las dudas? Porque había un pleito religioso, judíos contra cristianos. Entonces los judíos le decían a los cristianos, tu Biblia en griego está manipulada, está mal traducida y no sirve. Y los cristianos contestaban, esto es muy de la Edad Media, contestaban, no, tus rabinos alteraron la Biblia, tu Biblia en hebreo es una Biblia alterada por los rabinos para quitar ahí todas las referencias a Jesús. Cosa que es mentira, o sea, era una discusión de lo más boba, porque si te pones a leer el texto griego y el texto hebreo, o sea, más allá de variantes textuales, o sea, variantes en la redacción, el significado es el mismo. O sea, el mensaje que puedes obtener de la lectura del texto masorético, de la Septuaginta o hasta de la Vulgata latina, que fue la traducción al latín, es básicamente el mismo. Es la Biblia, punto. O sea, no hay realmente diferencias, digamos, diferencias semióticas de fondo, el significado de la teología que cada religión construye. Bueno, es un quehacer teológico, eso es otra cosa, pero el texto como tal en general dice lo mismo. Las diferencias trascendentales son mínimas y son muy puntuales y se pueden explicar a nivel de filología antigua, pero estaba esta discusión, tú la cambiaste, no, la cambiaste tú tienes una versión falsa, no, la tienes tú. Bien, los rollos del Mar Muerto nos demostraron dos cosas. Una, que la versión en griego no es una alteración cristiana, sino una variante textual judía que existió
Pero antes de existir así en griego, existió en hebreo. Y otra, que el texto masorético es mucho más antiguo de lo que se imaginaban los cristianos recalcitrantes de la Edad Media. Que de hecho las versiones, los manuscritos más antiguos y más comunes, en el rollo del Mar Muerto de los 250 copias bíblicas, por lo menos un 60% son proto-masoréticos. Es decir, evidencian que ya para el siglo, inicios del siglo II, antes de la era común, el texto más común en el propio antiguo Israel era el texto masorético. O sea que el judaísmo no se inventó el texto bíblico en hebreo que tiene. Pero bueno, que las traducciones en griego tampoco se inventaron las variantes textuales, sino que existían diferentes versiones de la Biblia, ahora diferentes a nivel de cuestiones redaccionales, insisto, no eran diferentes en su contenido y significado. Pero bueno, en materia de investigación de la historia, la evolución del texto bíblico, los rollos del Mar Muerto también nos han dado muchísima información, sobre todo para poder desterrar este tipo de mitos urbanos. Por ejemplo, me he encontrado mucha gente que me dice, es que el rollo de Isaías demostró que la Biblia no ha cambiado ni una letra desde que se escribió. A ver, esto es imposible por una razón muy simple. Los idiomas evolucionan y la ortografía evoluciona. Claro que hay diferencias entre el rollo de Isaías de Qumran con el texto de Isaías moderno, pero son las diferencias ortográficas, lógicas, en un idioma que evoluciona 1000 años o 2000 años. O sea, si tomas en cuenta esas diferencias que son, digamos, técnicas, efectivamente el texto es el mismo. Eso sí, el texto es el mismo. El rollo de Isaías es el texto del Isaías masorético. Ahora bien, por ejemplo, en este sentido, el rollo de Isaías no le da sustento a las lecturas de la Septuaginta, las partes donde la Septuaginta tiene diferencias con el texto masorético. Pero hay otros fragmentos de Qumran que le han dado, digamos, que tienen lo que llamamos la lectura de la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta no fue un defecto, no fue una mala traducción, fue una traducción que se hizo de versiones, digamos, parece ser que secundarias del texto bíblico, y digo secundarias porque, repito, el 60% más o menos de los rollos bíblicos que se han encontrado en Qumran son claramente proto-masoréticos. Entonces parece que las otras dos familias textuales, porque hay otras dos, la que está relacionada con el texto griego de la Septuaginta y otra que no está relacionada con nadie, que parece que era una versión propia de la gente de Qumran, es decir, que tenían su propia versión de la Biblia, redacción de la Biblia. Este es un tema complejo. Otro día hablamos de la guerra de las Biblias, porque esto tiene que ver con guerras y con desastres en la historia judía y es un tema interesantísimo. Pero bueno, lo único que los rollos del Mar Muerto nos han demostrado es que todas estas versiones existen en el judaísmo en una época muy anterior al cristianismo y a las traducciones en griego. Entonces, bueno, más conocimiento. Esto es lo fascinante de los rollos del Mar Muerto, que nos han aportado una grandísima cantidad de conocimiento alrededor de la historia del judaísmo, del cristianismo y del texto bíblico. Por eso, repito, y con esto concluyo, son el descubrimiento arqueológico bíblico